acuerdo? Entonces no deberíamos utilizarlos y ese dato, pues bueno, me parece importante y con esto empiezo a trabajar un poquito la síntesis como tal de los lípidos. Preciosos, ¿me di a entender alguna pregunta? Con mucho gusto lo aterrizo. Ustedes díganme. Ahí va. Vamos, Rich, mi estimada Sharon. ¿Sí? Sí, Doc, Sí. ¿por qué, Sí, ¿por qué no se pueden combinar? O sea, ¿cuál es el efecto de combinarlos? Qué buena pregunta. Lo vamos a puntos adelante, pero cuando ellos mismos se van combinando, van a producir algunos metabolitos tóxicos en el hígado. Y entonces, al producir estos metabolitos tóxicos, empiezan a dirigirse hacia la zona de músculo y tejido adiposo y empieza a haber destrucción. Por eso no se recomienda su uso, porque su metabolismo y su producto conjunto pues genera este daño. ¿Me explico? Entonces, vamos a platicarlo un poquito más adelante, mi doc. Únicamente nada más quiero dejar la ventana abierta, la puerta abierta, para poder llevar a otro lado, ¿vale? Doctor, perdón. Sí. Si vemos que el paciente tiene esa combinación, no podemos quitarlo, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué le comentamos? Pues mandar al médico. Tiene que mandar al médico para hacer un ajuste de medicamentos. De hecho, vamos a ver en el casi penúltimo bloque del diplomado, estamos en el tercero y son 7, ¿no? Un tema que se llama interfaces farmacológicas. Y te voy a decir yo, ¿qué crees? No podemos dar bezafibrato con estatina, pero sí podemos dar un fibrato porque va por citocromo. En este caso se llama el famoso fenofibrato, ¿de acuerdo? Es el famoso medicamento que no va por el citocromo 3A4, no va por el 2D6 y lo hace hacer un poquito más sencillo. ¿Me explico? Eso es interesante, que ustedes identifican unas cosas y lo pueden encontrar en cualquier página de interfaz en internet, ya se puede enseñar un poquito más de eso, para que si encuentran una interacción que no sea correcta, el paciente debe tener, ¿no?, este cuidado de que le puedan orientar a tener un fármaco que sí se pueda combinar. ¿Me explico? Es muy común eso, es muy común combinar medicamentos y no sabemos qué interacción. La verdad es que también la historia de la farmacología, pues, se vuelve más compleja cuando utilizamos medicamentos y combinamos nuevas formulaciones. ¿Me explico? Pero es importante tener algunos conceptos como de fibratos y estatinas no se combinan. No es una regla, evidentemente, porque tenemos ya opciones justamente por eso, pero qué bueno que desde ahorita empecemos a identificar este tipo de comentarios. Doctora, no sé si me puede explicar, ¿quedó? Sí, gracias, doc. Vientos. Órale, compañeros. Entonces, fíjate bien. Entonces, PPAR, repito, alfa, se encuentra en los lípidos. Ahora, les va un comentario. Esto me parece sumamente interesante. ¿Se acuerdan la vez pasada cuando platicamos un poquito de metabolismo hepático, no? Dijimos que la glucosa, ¿no te acuerdas de eso? La glucosa iba a almacenarse ¿en dónde? En el hígado, ¿en qué forma? Como te dijimos, de glucógeno. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, les comentaba que esto era bien importante, ¿no? Y la vía como tal era la glucógeno, ¿qué? Génesis, ¿no? Pero lo importante es que ese glucógeno se iba a estar perdiendo. ¿Y por qué se iba a estar perdiendo? Pues porque obviamente se iba a encontrar en un proceso de que no se puede almacenar tanto tiempo porque se va oxidando. O sea, a alguien se le ocurrió, no voy a decir nombres, ¿no? Pero a lo mejor nuestro creador, ¿no?, dijo, güey, necesitamos hacer que eso se mantenga más tiempo. Entonces, ¿por qué este glucógeno no lo transformamos en qué cosa? A través de un receptor que se llama como tal, el famoso ¿qué? PPAR, alfa, ¿de dónde? Del hígado, ¿no? Que se vuelva como tal, ¿en qué cosa? ¿En qué? En triglicéridos. No se me está explicando. Y eso es interesantísimo porque se almacena ahora en una forma mucho más eficiente que se conocen como los triglicéridos. Es un glucógeno con tejido adiposo y es triglicéridos. Y esto explica lo siguiente, fíjate bien, esto te va a parecer, no sé, determinante, a mí ya me está impactando esto, fíjate. ¿Qué sucede cuando se aumenta la glucosa? Es muy importante. Paciente diabético descontrolado, mi pregunta es, ¿se aumentan todos los lípidos? ¿Cierto o falso? La glucosa con el paciente aumentada, diabético, descompensado, ¿se aumentan todos los lípidos? ¿Cierto o falso? ¿Qué opinan? Falso. Solamente se aumentan los ¿qué? Triglicéridos. ¿Sí me voy explicando o no? Eso es bien interesante porque cuando hacemos el control, y eso es un dato clínico bien interesante, cuando al paciente diabético le trabajamos, ¿no? Le mejoramos su glucosa, ¿qué crees? También se le mejoran ¿quiénes? Los ¿qué? Triglicéridos, solitos, ¿eh? Se van regulando. Por eso es que la intención de tratar a un paciente diabético y usted ve que tiene aumentada la glucosa y los triglicéridos y el colesterol, no caiga en conflictos. Va a apostar a intentar
regular dos, la glucosa, y a través de la glucosa va a empezar a bajar los triglicéridos. ¿Sí me explicó? Y le podemos dar tratamiento para trabajar sobre el colesterol o estatinas, y de esta manera el paciente va mejorando su control metabólico y evito darle 3 fármacos. ¿No se me está explicando? O sea, evito darle metformina, evito darle besafibrato y evito darle pravastatina y ocasionar un problema metabólico importante a nivel hepático. ¿Sí me voy explicando? Por eso es que decimos a los pacientes, señor, trate de no consumir alimentos, ¿no? Ese es el secreto de lo que sea como tal farmacoterapia. Por ahí, mi estimado, es al azar todo, no se preocupen. Mi estimado Bruno, ¿cuál es la diferencia como tal entre farmacoterapia, fíjate, farmacoterapia, y como tal una cosa que se llama, farmacología o terapéutica, como tal? ¿Alguien sabe la diferencia entre qué es farmacoterapia desde el punto de vista concreto? ¿Qué es farmacoterapia? Fíjate, cuando lo vemos desde un punto de vista muy concreto, todo mundo hace o da farmacología, ¿no? Da una prescripción, ¿no? Son medicamentos. Cuando hablamos de terapia, se refiere a todas las cosas que no son que medicamentos y que van a modificar en la historia natural de la enfermedad, ¿de acuerdo? Por ejemplo, a ver, ustedes son odontólogos, para darme a entender, ¿no? Díganme todo lo que le decimos a un paciente post-extracción. Digamos, es qué cosas no farmacológicas, ¿sí?, sino de la vida, ustedes ocupan para que un paciente le vaya mejor en su post-operatorio. ¿Qué le dicen, señor? ¿No cepillar la zona? No cepillar la zona, bien, ¿qué más? Bien, ¿qué más? Exponerse al sol. ¿Puedo nadar? ¿Puedo No comer que hacer eso, actividades. Eso, ¿puedo comer semillas? ¿Me puedo ir, me toca clase de box, ¿se puede? No. No, también. Se restringen ciertos alimentos. Oiga, ¿qué alimentos, doctor? ¿Qué características? Ayúdenme. Evitar grasas e irritantes. Ok, está bien, ¿qué más? ¿Puedo echarme una birria ahorita saliendo del consultorio, una birria así chida? No. No, alimentos calientes. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Inflaman. Ah, claro, porque hacen una cosa que se llama vasodilatación, ¿verdad? Eso es importante. Y por esa razón le decimos no. Por eso cuando tenemos un efecto agudo en algún proceso que tengamos nosotros infeccioso traumático, ponemos frío, ¿verdad? Uno está caminando, ¿no? En la fiesta y de repente, ching, se dobla el tobillo. La cerveza ya no va a la boca, la cerveza ya va en el tobillo, ¿verdad? Para que se intente de alguna manera desinflamar, ¿cierto? Y punto importante, a veces pasa eso cuando estamos, en sentido inverso, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos digamos, en fisioterapia, ellos ocupan mucho el calor, ¿verdad? Para relajar los músculos y hacer otro tipo de procesos, ¿no? Entonces, a eso voy, traten ustedes de hacer, y esto se los dejo, mi estimada Lidia, fíjate, nos encanta a los médicos, y esto les comparto, tratar de que ustedes hagan una cosa que se llama farmacoterapia. No todos son medicamentos, ¿de acuerdo? O sea, tratar de decirles todas las cosas que van a hacer que mejore su proceso de enfermedad. ¿Sí me explicó? Porque a veces el médico es lo que hace. El médico agarra y le dice, ¿sabe qué? Pues coma bien, tenga una buena vida, ¿no? Una vida chida. Y uno dice de repente, pues, ¿qué es comer bien, no? Ni siquiera le dice el médico todo panzón, gordo, ¿no? Con su coca ahí tomada a un lado, ¿no? O sea, es una grosería, ¿no? O sea, tengo un buen amigo que son cardios y con su cigarro ahí saliendo, ¿no? O sea, está bien gordo, no fume, ¿no? ¿Con qué potencial ético pueden trabajar, ¿no? Pero bueno, a eso voy. Traten de ser un poquito congruentes, ¿no? Y explicar a los pacientes. El tip es el siguiente. Fíjate bien, mira, Walter, fíjate. Resulta que cuando uno desayuna, fíjate, ¿a qué le llamas un desayuno bien? Bien. ¿Estás por ahí, mi estimado Walter? ¿Qué es un desayuno bien para ti? A ver, platícame. ¿Qué es un desayuno bien para ti? Sí, aquí estoy, Doc. Sí, platícame. ¿Qué es un desayuno bien para ti, mi estimado? ¿Qué sería? A ver, dime tú qué sería y otro punto importante. ¿Te acuerdas de la pirámide? Esto es de cuando estaba chiquito, no sé, te ves muy joven. ¿Te acuerdas de la pirámide alimenticia? ¿Qué tenía, te acuerdas? ¿Cómo era? Sí, me acuerdo que en el vértice estaban los azúcares. Pero vete un poquito más de niño, más chiquito, por favor, más chiquito. ¿Qué había? Había pastelitos, ¿no? Pastelitos y... Sí, pastelitos. ¿Qué había hasta abajo? Hasta abajo, bien. ¿Qué había hasta abajo? Los cereales, ¿no? Las leguminosas.
Un poquito más abajo, ese es el medio. Un poquito más. La pirámide de niños que tenía 3 cosas, ¿no? Hasta abajo era como verde, ¿te acuerdas? Ah, sí, bueno, las verduras, ¿no? Frutas y verduras, ajá. Y luego arribita como cereales, carnes y más, ¿a poco no? Pastas. Y hasta arriba pastelitos, ¿no? Ok. Bueno, fíjate bien, fíjate igual, qué interesante. ¿Qué pasaría si siguiéramos esa pirámide alimenticia? O sea, podemos comer toda la fruta y verdura que uno quiera en la vida. O sea, puede ser así y eso nos garantiza la salud. ¿Qué opinas tú? ¿Qué opinas? ¿Tú eres médico o odontólogo? Soy médico. Ok. ¿Qué opinas, mi estimado? ¿Qué opinas? ¿Se No, puede? yo creo que no. O sea, no podemos comer siempre todo. Ok. Y entonces la pregunta que sigue es, fíjate, apóyame tantito, fíjate, la pregunta que sigue es, entonces, ¿por qué cambiaron al plato? ¿Plato del qué? ¿Te acuerdas? ¿Plato del qué? Del buen comer. Ok, dijiste algo muy padre, fíjate. Bien y buen comer. ¿Cuál te gusta más? ¿Bien comer o buen comer? ¿Cuál te gusta más? Bien. Fíjate, qué interesante. Gracias, mi estimado. Pues sí, se ve que es médico. Fíjate, existió el plato del buen comer, donde una buena comida es una buena tragazona, un chingo de comida, es una buena comida. Y después la OMS dijo, no, eso es una grosería, no, vamos a cambiarlo al plato del bien comer, porque el tema no es, ¿no? Como bien dice mi estimado, el tema no es tener una buena comida, no es una comida bien. ¿Sí me voy explicando? Fíjate bien. Muy rápido, no me quiero meter en nutrición, eso podría ser otro bloque, pero quiero que tengan una idea muy puntual. Fíjate bien, ¿qué te dan de desayunar, Gaby? Cuando vas a un restaurante habitual, ¿qué te dan de desayunar? Así un italianis, no sé, algo como un bipsazo esos de chetapes. ¿Qué te dan? ¿Qué te dan, Gaby? Sí, tenemos... Te dan fruta, te dan un plato con proteína, café pero, y pan. Pero un poquito más amigable, doctora, más amigable, o sea, cafecito, ¿no? El que usted quiera. Fruta de cuál, Gaby? Así, toda. Papaya o melón o piña Okay. o jugo. Bien. Fíjate, fruta o jugo. No nos dan los dos, ¿cierto o no? No son los dos. Y luego, Gaby, así un desayuno habitual. ¿Qué nos dan? No sé, un plato con qué. ¿Un plato con huevos. Qué? Eso, 2 huevos, ¿verdad? Un par Sí. de huevos, una cucharada de frijoles con una ramita ahí para que se vea coquete el asunto, ¿a poco no? Ahí los pinches frijoles, sí. ¿No? Una cosa que parece queso, que es plástico, ¿no? Y te preguntan todavía, ¿va a querer pan o tortilla? Y uno viendo la miseria dice, no, los dos, ¿no? Debe los dos, ¿no? ¿A poco no? Bueno, fíjese bien. Yo les pregunto a todos, gracias, mi estimada Gaby, les pregunto a todos, ¿ustedes creen que eso, fíjate, que todo eso nos va a satisfacer? Fíjate, no uso su palabra dominguera de, es que no me llené. No, llenar no es todo eso, ¿eh? No nos va a satisfacer, sí o no, ¿por qué? ¿Qué opinan rápido? Sí, no, ¿por qué? Fíjate, ¿qué opinan? Sí, no, ¿por qué? Muy sencillo. Fíjate bien. Un paciente, ¿no? Como tú, como yo, anatómicamente en su estómago tiene un volumen entre 2 a 3 litros, ¿no? Eso se conoce desde toda la vida, ¿vale? Pero ¿qué pasa si es una persona, ¿no? Por eso en anatomía platicamos volúmenes, ¿no? Es importante. ¿Qué pasa si es una persona empieza a generar, ¿no? Que come hasta llenarse. El estómago es como una calceta, ¿no? Una calceta, entre más se usa, entre más se le mete, pues evidentemente el estómago también tiende a crecer y evidente el volumen tiende a aumentar. ¿Sí me explico o no? Porque una persona que es gordita le cuesta mucho trabajo bajar de peso, preciosos. Pues muy sencillo, porque tiene que llenar todo este espacio para sentirse satisfecho. ¿Sí me voy explicando? Eso es bien importante porque no los vas a bajar de peso tan rápido. Por eso en la bariatría existen algunas cosas interesantes como por ejemplo el famoso balón gástrico, que pretende el balón gástrico de alguna manera es a través de un endoscopio, es un tubo que va por la boca, ¿no? Lo metes boca, va por la faringe, esófago, estómago, dejas una pelotita que tiene en su interior un liquidito azul, y este liquidito azul va a intentar ocupar el volumen de ¿quién? Del estómago. Entonces la persona todo el tiempo va a tener el estómago distendido y todo el tiempo se va a sentir, ¿qué cosa? Satisfecho. ¿Sí me explico? Eso es interesantísimo porque a partir de este concepto, ¿no? Los pacientes dicen, ¿qué doctor? Que antes comía muchísimo, ¿no? Y pues evidentemente me costaba trabajo dejar de comer y después de que me puse un balón gástrico, ¿qué cree? Ya como poquito y ya me lleno y es más, hasta me da asco. ¿Sí me voy explicando? Entonces es interesante, ¿no?
que algunos pacientes, no todos, pueden ser candidatos para este tipo de terapias. Y es importante porque en la historia les platican a ustedes pacientes, ¿no? ¿Qué cree que me puso malón gástrico? ¿Qué cree que...? O sea, y es importante que ustedes sepan de dónde. ¿Sí me explico? ¿A qué se refiere o cómo? O la famosa manga gástrica, ¿no? Te pones allí una especie como de cosa, una especie como de bolsita que aplasta el estómago, ¿no? Y la intención es la misma, reducir su volumen, ¿no? O gente que está bien loquita, ¿no? Y dice, no, dele más. Y hace una cosa que se llama gastrectomía, ¿no? Se quita cachos de estómago, ¿no? Eso está más cañón para intentar bajar de peso. Y así, una serie de cosas interesantes. Pero eso me voy explicando más o menos. ¿Se va entendiendo este asunto? ¿Sí? Repito, tiene que ser curioso. Todo, saber de todo. No puede ser Sí, que nada más... doctor. Gracias, mis estimados. Fíjense. Y entonces, una vez que entiendo esto, ¿no? ¿Qué creen? Pues sí, evidentemente no vas a tener satisfacción con tu comida del VIPS. No porque valga 89 pesos, te lo juro que no te juro que no es por eso. Es porque estamos acostumbrados hasta estar, ¿qué, niños? Llenos y no que satisfechos. ¿Cómo puedo diferenciar eso, no? Bueno, uno come y dice, pues ya me siento bien. Pero cuando uno dice, tengo un huequito, el huequito es igual a que no están, ¿qué? Llenos. ¿Sí me explico? Pues claro que debe haber un huequito, ¿no? O sea, claro, pero somos bien pinches gordos, ¿no? Y todo el mundo quiere llenar ese huequito. ¿Sí me voy explicando? Pues está mal. ¿Qué te da? Fíjate bien, ¿por qué? Lo dijo muy bien el doctor Walter, dijo muy bien. Fíjate, ¿por qué no podemos comer todas las verduras del mundo? Les voy a poner el caso de la consulta que amablemente yo les trabajo. Y después me dicen, doctor, ¿cómo quiere que trague bien? Hasta me contrató una señora, fíjate, una señora para que me haga mis comidas. Y yo desayuno siempre, de verdad, doctor, así tengo mi jarrota, y diario me dan mi jugo de naranja. Así me tomo 2, 3 vasos de jugo de naranja, ¿no? Y anexan todo lo que tú quieras. No le meto pan, no le meto no sé qué. Ok. ¿Qué es el jugo de naranja, preciosos? O sea, ¿cuántos? Digo, no sé en sus comunidades, ¿verdad? ¿Cuántas naranjas ocupamos para hacer un vaso? Más o menos, ¿alguien tiene una idea? ¿Como cuántas naranjas? Como que... 6. O sea, quiere decir que nos estamos chingando de un centón, fíjate, 6 naranjas, o sea, es demasiado, ¿sí me explicó? Y literalmente es pura glucosa con agua, lo dijeron muy bien. Bueno, Pilar ha de vivir allí en Chiapas, ¿no? Las naranjas son súper grandes, ¿no? Pero aquí no, Pilar, aquí requerimos como 6 pinches naranjas para hacer un vasito, ¿no? Un decente vasito. Y entonces aquí va el tema, no podemos consumir todo lo que uno quiera. Si ustedes consumen o tienen ese pensamiento de que vamos a alimentarnos de esta manera, la consecuencia va a ser diabetes. ¿Sí me voy explicando? Por eso se quitó la pirámide alimenticia, ¿no? Porque se dieron cuenta que las cosas que encontramos en la parte inferior, ¿no? Que son todas las verduras y todas las frutas, comerlos en exceso, híjole, no era productivo. Esas pirámides se diseñaron para las empresas, para vender justamente sus productos. ¿Sí me voy explicando? Y por eso la OMS puso una regulación muy importante, aproximadamente hace unos 20 a 30 años más o menos, donde ha ido cambiando y evolucionando la forma en la que debemos de comer, ¿no? En ese sentido hablaremos de los alimentos que evidentemente contengan menor cantidad de carbohidratos, ¿no? O de glucosa, pero bueno, ya haremos el contexto. Niños, fíjate bien, una historia muy rápida y ya me sigo. McDonald's, ¿no? Para que tengas un contexto, tiene que servir. Hace unos 20 años más o menos, quizá un poquito más, ¿no? Tuvo alguna demanda porque un niño, ¿no?, se murió por comer McDonald's todos los días, ¿no? Alguien diría, pues sí, ¿no? Es obvio. Bueno, ¿por qué perdió la demanda McDonald's siendo una empresa transnacional, ¿no? Sencillo. Porque el juez le preguntó algo muy fácil, ¿no?, a McDonald's. Dijo, a ver, ¿cómo pudiste evitar que este niño no se muriera, ¿no? ¿Vendes algún producto que sea sano? O sea, sabemos que no es porquería, ¿no? Y McDonald's dijo, no vendo nada sano. Bueno, perdió, los papás quedaron indemnizados, ¿qué pasa? Y entonces, después de eso, McDonald's dijo, vamos a vender ensalada. No porque la ensalada, aclaro, no porque la ensalada tenga un valor nutritivo o lo que tú quieras. Más bien lo hizo para cuando otro se vuelva a morir por McDonald's y los demande, McDonald's diga, güey, yo vendo también ensaladas, pero el señor decidió comer, ¿qué cosa? Hamburguesas. ¿Sí me voy explicando? Y eso es bien importante. Aquí en México, ¿no?, tengo el gusto de trabajar con unos familiares de los que son dueños de Cinépolis, ¿no?, que trabajan con ellos porque ellos son de Michoacán. Me llama mucho la atención porque
entre pláticas así, esas pláticas post-congreso, ¿no? Hicieron algo muy similar, tuvieron también demandas por la comida. ¿Cuánto sale, Ivette, en el cine? ¿Si vas al cine? ¿Cuánto sale, Ivette? Más o menos un combo. Sencillo, ¿eh? Palomitas, ¿cómo se llama? Un refresquito y te dan un pinche dulce culero, ¿no? Que a nadie le gusta, ¿no? Ahí está. ¿Cuánto sale? Digo, no sé. ¿Cuánto, mi estimada? Más o menos. 150. Más o menos, ¿no? Muy bien, muy bien. No, alguien dirá por allí, lleva sus caras, ¿no? Estoy viendo la cara de la doctora Diana, no, debe valer más, no, sí, más o menos de verdad, no se preocupe, no, más o menos. Yo sé que usted va al VIP, ¿no? Está bien, pero normalmente, ¿no? Después está más o menos 50, 190, vamos a poner el caso, ¿no? Bueno, ¿no han notado que le dicen, por 5 pesos más, fíjate, le damos el doble de tamaño, o sea, refresco jumbo, ¿cómo se llama? Palomitas ultra jumbo y todo jumbo, fíjate, fue justamente por lo mismo, porque las porciones que hay en los combos, como por ejemplo el combo cuates, ¿no? El combo amigos, el combo, son para 2 personas y se dividen como tal el número de calorías. ¿Sí me voy explicando? No está diseñado para una sola persona y si alguien se pone al pedo, ¿no? Dice Cinépolis, no pasa nada, mira, él hasta me pagó 5 pesos más porque lo quiso más grande, fue su decisión. ¿Me voy explicando? Entonces el mundo está diseñado justamente para que tengamos errores tras errores. Es importante que ustedes conozcan esto y que aprendan justamente a estar satisfechos, no a llenarse. ¿Sí me voy explicando? Ese es el mensaje del día de hoy, ¿no? Y que queden claro que las verduras y las frutas y todo lo que pareciera ser como de alguna manera pues muy seguro, muy bien, justamente se tuvo que trabajar en una materia que se llama, una carrera incluso, ciencias de la nutrición, ¿de acuerdo? Donde se tienen que establecer algunos parámetros de cómo calcular, ¿no? Los alimentos de carbohidratos, lípidos y proteínas para que el paciente tenga una mejor, ¿no? Una mejor terapéutica en ese sentido. ¿Sí me explicó? No todo es, en ese sentido, solamente medicamentos. Tenemos que dar cosas que no sean medicamentos para que mejore como tal el paciente. ¿De acuerdo? Fíjate bien. Regreso al tema para no perdernos. Este comentario siempre me gusta hacerlo porque luego se preguntan, ¿no? ¿Qué podemos comer? ¿No? Bueno, eso podría ser otra sesión, ¿no? Fíjate, el PIPAR alfa, en otras palabras, entonces trabaja como tal con los lípidos. El PIPAR gamma, ¿no? El PIPAR gamma va a trabajar como tal con lo que serían los famosos carbohidratos, ¿vale? Y eso es súper relevante porque el PIPAR gamma va a trabajar con carbohidratos y de alguna manera va a intentar disminuir como tal los niveles de glucosa. Pero, dato importante, no trabaja como tal sobre la propia glucosa en agudo. Va a trabajar con la glucosa a través del tiempo, es decir, una glucosa de tipo crónica. ¿En qué sentido? Un paciente que mantenga niveles de glucosa muy altos, no sé, 300 miligramos todos los días en cualquier momento, no te la va a bajar de golpe, ¿sí me explico? Sino va a intentar hacer un efecto un poquito más crónico. Por ejemplo, ustedes recuerdan la famosa HbA1c, que sería la hemoglobina glucosilada, ¿cierto? Bueno, normalmente, ¿no? Esto lo vamos viendo, dijimos que debe ser menor aquí, ¿no? 6.5%, no, más para diabetes, ¿no? Y menor para hablar un poquito de ya un paciente más saludable, ¿no? Estos pacientes que llegan con hemoglobina, por ejemplo, de 8, de 10 y demás, este tipo de fármacos, como la pioglitazona, te ayuda a largo plazo a ir disminuyendo tus niveles, justamente para intentar llevarte a un proceso un poquito lo más normal. ¿Sí me explico? O sea, ayuda a reducir como para darme a entender la hemoglobina glucosilada. No me sirve para un control a la glucosa, es decir, el control que nos da es que a largo ¿qué? Plazo. Y otro punto importante, disminuye el tejido adiposo de tipo visceral, ¿de acuerdo? Es decir, eso es bueno de alguna manera, por eso estos fármacos no se pueden usar para toda la vida, ¿de acuerdo? Yo les recomiendo siempre utilizarlos no más de 6 meses porque está asociado a algunas cosas interesantes. Fíjate bien, pioglitazona está asociado a cáncer de vejiga, apunten por allí, por eso no se usa allí. Otro punto importante es pioglitazona también puede producir retención hídrica, ¿de acuerdo? El paciente como que se empieza a edematizar, ¿no? Y en algunos casos van a encontrar ustedes que pioglitazona utilizada más tiempo pues puede generar como tal infartos. ¿Sí me voy explicando? Porque justamente reduce esta grasa visceral, ¿no? Entonces, puntos interesantes y relevantes, no se usa como un tratamiento para el control del paciente diabético en agudo, sino más bien un control de tipo más
a largo plazo, ¿de acuerdo? Entonces, eso es importante que ustedes lo conozcan, que ustedes lo sepan, y pues estos fármacos, pues bueno, repito, son adyuvantes, ¿no? O sea, los vamos a juntar con los fármacos que sí bajan glucosa de golpe, ¿no? En este caso, más no como fármacos iniciales. Compañeros, más o menos me voy a entender. Es más complejo, pero la idea general quedó. ¿Tienen alguna pregunta por ahí? Déjenme revisar el chat porque creo que alguien pregunta algo y no vi. Pregunta Rich, Doc, ¿de qué manera afectan los alimentos grasos al proceso de cirugía de posesión? Fíjese, qué interesante. Híjole, ahorita lo vamos a ver en cirugía, pero la verdad, con noticias. Ni el tejido, ni los alimentos grasos, atención, ni la carne de puerco alteran la cicatrización. ¿Sí queda? Lo dejo hasta aquí, no me voy a pelear con nadie, ¿no? Hay unas creencias muy interesantes, son solamente creencias, y lo vamos a fundamentar en el módulo de cirugía. ¿Me explico? Eso es bien interesante porque la gente siempre es de, no comas puerco. ¿Por qué? ¿Por qué dices eso? Porque tenemos un mal concepto de las cosas, ¿de acuerdo? Bien. Puede ser que algunos aspectos, sí, mi estimado Rich, la sutura es un factor importante, sí, de acuerdo con usted. Sin embargo, ahorita solamente puedo limitarme a esta pregunta, a esta respuesta, perdón, porque lo vamos a ver con detalle en el módulo de cirugía, ¿de acuerdo? Para no adelantarnos. Bien, compañeros, ¿alguna pregunta? No quiero hablar más de la pioglitazona, me parece que ya tuvimos bastante de ella, ¿no? Ella va a trabajar sobre los PPAR gamma regularmente, ¿de acuerdo? ¿Dudas, preguntas, quedó? Yo tengo una pregunta. Estaba comentando que se da por máximo 6 meses y se puede, o sea, por ejemplo, puede haber un periodo como de reposo, descanso de este medicamento y después volverlo a mandar si la hemoglobina glicosilada se ha disminuido suficiente. Sí, es correcto. De hecho, la idea es utilizar fármacos que ayudan a disminuir la molécula glucosa, ¿no? Entonces, dentro de todos ellos, el que más lo hace, evidentemente, es la insulina, ¿no? Y se dieron cuenta que las glicazonas eran tan potentes como la propia insulina, pues son adyuvantes, ¿no? Y entonces dijeron, ¿sabes qué? Hay que usarlo por periodos, vamos a llamarlo así, intermedios, ¿no? Pero la idea es no sobrepasar esto porque podemos propiciar al número de eventos adversos importantes, ¿de acuerdo? Pero lo que quiero llegar es que cuando alguien tome pioglitazona, mi doc, no vayas a pensar que te va a dar hipoglucemia. No te va a dar hipoglucemia. ¿Sí me explicó? Aquí el punto es ese. Pero si yo tomo, por ejemplo, glibenclamida, yo sé que me va a dar hipoglucemia. ¿Sí me explicó? Si yo tomo metformina, yo sé que no me va a dar hipoglucemia. Entonces, ese tipo de cosas que puedan diferenciarlo, a mí me deja mucho más tranquilo, mucho más feliz. Mi doc, ¿sí me expliqué un poquito más o menos? Sí, doc. Gracias. Perfecto. ¿De qué? Muy bien. Vámonos con el siguiente grupo de medicamentos. Acabamos, bendito Dios, ya secretagogos. Doctor, ¿qué medicamento te provocaba cáncer de vejiga? Todas las tiazoliderinas, todas. De hecho, repito, está asociado, una asociación ampliamente fuerte, no es igual a cáncer de vejiga directo, pero se asocia muchísimo. Cáncer de vejiga con eventos adversos que puede existir, ¿no? Puede existir retención hídrica, les comentaba, en algunos pacientes pueden generar a la larga estos edemas muy importantes, ¿no? Que pueden ser como por ejemplo a nivel cardíaco, que se llama una pericarditis, ¿no? Mucho líquido y provocar insuficiencia cardíaca a la larga, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, sí, claro, Doctor, las antenas son sensibilizadores. Mande. doctor, y los Sí. medicamentos que vienen para tratar triglicéridos y colesterol, ¿no cae en lo que usted nos dijo con problemas musculares? Qué buena pregunta. Para ser más específico, el Atozet es ezetimiba con atorvastatina, ¿cierto? Sí. ¿Qué cree? La ezetimiba no es un fibrato, doctora. No es un fibrato. Entonces, perfectamente se pueden prescribir. Es decir, tendríamos que tener una clase de lípidos, ¿le parece? Y ver todos los mecanismos para bajar lípidos y qué tipo de lípidos vamos a bajar. ¿Y qué cree? La ezetimiba no es en ningún sentido un fibrato, por eso se pueden combinar. ¿Me explico, doctora? Sí, gracias, doctor. ¿De qué, doctora? Sí, estamos aquí. Bueno, vamos con el siguiente. Pongo las bases para que lo podamos describir de forma muy padre. Me brinco estas porque los vamos a ver al final y tengo que ver estos inhibidores de la absorción, ¿vale? Estos fármacos, a mí en lo personal, son de mis faves, ¿no? Me gusta mucho platicar de ellos. Y resulta que cuando hablamos de inhibidor de absorción, tenemos dos grupos de fármacos que podemos trabajarlos. Fíjate bien. El primero de ellos es fármacos, ¿no? Y vamos a poner aquí el concepto, que vamos a tener que uno
la glucosa, por ejemplo, del intestino, pues evidentemente va a pasar ¿a dónde? A la sangre, ¿cierto? Yo podría de alguna manera evitar este proceso, ¿no? Y si evito este proceso, a estos fármacos como tal se llaman como tal glucosidasas, ¿de acuerdo? Y siendo más específicos, lo que estamos haciendo es inhibirlos, ¿no? Son como tal inhibidores, como tal de glucosidasas. ¿Qué estoy diciendo? Fármacos que van a intentar de alguna manera evitar que la glucosa pase del intestino ¿a dónde? A la sangre, ¿de acuerdo? Ahora platicamos de ellos. Y número 2, el siguiente es que una vez que la glucosa, por ejemplo, ya esté en sangre, ¿no? Pues va al riñón y al irse al riñón, evidentemente la podemos de alguna manera siempre, casi siempre se vuelve a reabsorber. ¿Me explico? No la tiramos. Ustedes no tiran glucosa, ¿no? Así como tal en el riñón. Y entonces hay un punto muy importante que vamos a hacer una inhibición de esta reabsorción, ¿no? Porque ya estaba en sangre, ahora voy a evitar que vuelva a regresar como tal, ¿a dónde? A la sangre. Y esos fármacos como tal son las famosas gliflocinas, ¿de acuerdo? Gliflocinas. Entonces, eso es importante porque estas gliflocinas van a ser fármacos que van a actuar en dónde como tal, van a actuar en lo que sería a nivel del riñón y van a producir algo bien importante como tal, que van a ser la diuresis, ¿no? Es decir, que van a orinar prácticamente, vas a orinar una cosa que sería glucosa, ¿no? Lo cual me parece muy importante para que ustedes los conozcan, ¿de acuerdo? Bien, ahí no quita esta cosa. Bueno, entonces vamos a poner como tal que estos fármacos son los inhibidores, ¿no? Inhibidores, ¿no? Como tal, de un canal que platicamos ahorita, que se va a llamar como tal el famosísimo canal SGLT2. Y vamos a ponerle nombre y apellido para que le empiecen a identificar a ustedes. Fíjate bien, vamos a separar las palabras. Me parece siempre muy aterrizado hacer eso. S se refiere a quién? Al sodio, ¿de acuerdo? Cuando digo GL, se refiere como tal a la que, a la glucosa. Entonces quiere decir que el canal, en este caso el transportador, para ser más puntual, ¿no? Lo que va a estar haciendo es transportar sodio, ¿qué? Glucosa. Entonces la T viene de qué? De transportador, ¿cierto o no? Y este transportador que se encuentra a nivel renal, pues evidentemente va a ser el número ¿qué? 2. Por eso lo van a encontrar como el famoso SGLT2, para que tengamos este conocimiento. Compañeritos, ¿me voy dando a entender si me estoy explicando por allí? Doctor. Sí. Perfecto. Sí, doctor. Fíjate bien. Pues vamos a poner únicamente los puros fármacos y hacemos el primer proceso, ¿de acuerdo? Para que tengas un poco más claro. Le voy a poner un cafecito. Fíjate bien. Los inhibidores de SGLT2, en este caso sodio glucosa transportador tipo 2, encontramos algunos bien interesantes y conocidos, ¿no? Vamos a poner al menos 3, ¿no? Que tenemos en el comercio. La dapagliflozina, ¿vale? 1. Número 2, la canagliflozina, ¿no? Y la famosa empagliflozina, ¿vale? Empagliflozina. Por eso como tal, que estos fármacos son famosos que las gliflocinas, porque van a ser todas, van a acabar en la palabra gliflocinas, ¿de acuerdo? Ahora, fíjate bien, hablando como tal de los inhibidores de glicosidasas, en nuestro país tenemos como tal 2, el más importante se llama acarbosa, ¿de acuerdo? Pues el más importante como tal se conoce como la famosa acarbosa. Eso es interesante porque tenemos otro que la verdad no está tan disponible en nuestro país, esa es la realidad, pero se llama por ahí, el famoso Migritol, ¿de acuerdo? El famoso Migritol, que me parece interesante. En nuestro país únicamente tenemos que acarbosa, ¿de acuerdo? Los inhibidores de glucosidasas o pues, también como los inhibidores de la 5-alfa glucosidasa, que sería otra forma de poderlos llamar, ¿no? Porque la alfa glucosidasa va de alguna manera a metabolizar lípidos a nivel intestinal y los va a poder llevar como tal al vaso sanguíneo, ¿no? Eso me parece interesante y ahí les doy un dato más antes del receso. Fíjate, Aldair, te voy a importar esto. No sé ustedes, pero normalmente, ¿alguien sabe? Digo, yo sé que me oficio todos, pero es una pregunta compleja. ¿Qué cantidad de glucosa sí puede reabsorber mi riñón? ¿Qué cantidad de glucosa sí puede reabsorber? Eso es bien importante. O sea, ¿hasta cuánto puede reabsorber? ¿Alguien sabe?
Por Yo ahí. recuerdo que era hasta 180 miligramos por decilitro. Excelente, doctor, excelente, gracias. Solo podemos absorber, gracias, 180 miligramos por decilitro. Fíjense, mi doc, ¿dónde hizo servicio social? ¿Dónde lo hizo? ¿Dónde lo hizo, mi estimado? Fue Walter, me parece, ¿no? ¿Dónde fue? Unidad, doc. ¿En dónde? ¿Pero en qué parte? Tlaxcala. Tlaxcala, órale, felicidades, qué bueno, porque no todo el mundo se va, ¿no? Es importante, fíjate. Les voy a contar algo, fíjate, cuando yo hice mi servicio social, yo quise vivir la vida loca y me fui a Zacatecas. Y dije, pues vamos a Zacatecas, a ver qué tal, ¿no? Y entonces, al llegar a un lugar, no sé qué pasó, tan limitado de recursos, porque es la realidad, ¿no? Uno tiene que pasar a hacer diagnóstico con lo que tiene. No, obviamente no es para todos, ¿no? No hace el comentario para que sepan cómo funciona. Y entonces me decían, usted diagnostique diabetes. Y yo decía, güey, pues ni siquiera tengo tiras reactivas, ¿cómo le voy a hacer para diagnosticar diabetes? Pero como algo muy importante para el sector de salud son las pacientes embarazadas, pues en ellas teníamos una cosa que son las famosas tiras, ¿no? Las famosas tiras de glucosa y de son reactivos que hace prácticamente que orina la paciente y va como pintando por colorcitos, ¿no? Para decirnos algunas cosas, su cantidad de glucosa, si hay infección, cetonas y demás, ¿no? Entonces me llamaba la atención porque yo no tenía tiritas para glucosa, ¿no? No tenía. Pero sí tenía, bueno, cajas de esta madre, ¿no? Y dije a todos, chingue su madre, ¿no? Llegan los diabéticos y yo no sabía cuánta cantidad de glucosa tenía. Pero yo recordaba, eso como bien dijo el doctor, ¿no? Este tema de fisiología, que el riñón solamente puede reabsorber 180. ¿Qué pasa si tuviéramos en sangre 181, ¿no? Que no es tanto, ¿eh? Este uno, ¿qué crees? Lo voy a tirar ¿por dónde? Por la orina. Y empieza a haber una cosa como tal que se va a llamar glucosuria. Es decir, el paciente empieza a orinar, ¿qué cosa? Glucosa. Entonces, cuando los pacientes, yo me daba cuenta, ¿no? Que el paciente empezara, fíjate bien, a orinar glucosa, la tira me daba positivo. ¿Me explico? Entonces, en automático, si detectas en la orina glucosa, es porque la estás tirando y la tiras porque te sobra. Y así empezaba a trabajar con los pacientes, ¿no? Empezaba a verlos y decía yo, no, pues si usted tiene glucosa en la orina, es muy probable que tenga usted una hiperglucemia, ¿de acuerdo? Y de mínimo yo pensaba que tenía 180 y así funciona la vida, ¿no? Empiezo a trabajar con las ciencias básicas, por eso me gustan tanto las básicas, porque las básicas pretenden explicar cosas que no sé, ¿no? Que no conozco. Y ese es el punto interesante. ¿A qué voy, mi estimada calzadilla Alejandra? Fíjate, ¿a qué voy con esto? Resulta que puedes tener tú un paciente que tenga glucosuria. Y aquí va un punto importante, ¿eh? Si tiene glucosuria, hay de dos sopas. La primera es, si no toma fármacos, de mínimo en sangre tiene 180. ¿Me explico? O sea, un chingo. Es diabético, de mínimo, de mínimo. Y la segunda es, si tengo estos niveles de glucosuria, o sea, muy importante la glucosa, ¿no? Que ese paciente hace pipí, las hormigas se le suben y todo ese show que ha visto la historia, a lo mejor está tomando alguno de estos medicamentos. ¿Sí me explico? Y con los otros medicamentos, evidentemente, por aquí va a tirar no una glucosa, un chingo de glucosa. ¿Sí me voy explicando? Y si tiran glucosa, fíjate bien, mi estimada Alejandra, si tiro glucosa, ¿qué voy a tirar? No me lo van a creer. Va a tirar una cosa que son como tal calorías. Estos fármacos, fíjate bien, la gente los usa para bajar ¿de qué? De peso. Qué interesantísimo está esto, porque son medicamentos que, vuelvo a lo mismo, no te bajan la glucosa de madrazo, quiero aclararlo, son adyuvantes, o sea, va la metformina de base y le puedes anexar uno de estos, ¿no? Para que el paciente mejore su nivel de glucosa. No se me voy explicando. Es muy común que el paciente ya con usted dice, pues mi doctor me dijo que yo siempre voy a tener 150 miligramos por ciento de glucosa, siempre. Pues ese doctor está bien, güey, ¿no? ¿Cómo va a tener eso siempre? Está mal. Los médicos tenemos que buscar otras opciones para poder bajar esta cantidad. ¿Sí me voy explicando? Y unos de ellos pueden ser esos medicamentos que pueden generar una cosa que se llama glucosuria. ¿Qué quiere decir glucosuria? Quiere decir que voy a orinar glucosa, pero no es lo único, ¿no? Lo pongo como tal glucosuria, es decir, orino glucosa, pero también tengo como tal una cosa que se llama natriuresis, ¿no? Es decir, voy a tirar glucosa y voy a tirar cosa, sodio, ¿cierto? Por eso estos pacientes que usan esos medicamentos me llama mucho la atención. Fíjate bien, porque ya no van a reabsorber esta glucosa, la van a tirar prácticamente
y pierden como tal glucosa y sodio. Y como tenemos esta relación del paciente diabético más hipertenso, ¿se acuerdan o no? Al tirar glucosa y tirar sodio, ¿qué crees? Funciona como un diurético y ayudas a regular como tal otros procesos como por ejemplo la hipertensión. No sé si me estoy explicando, más o menos me di a entender, más o menos, compañeros. Sí, Doc, muy bien. Fíjate, un dato interesante, fíjate por allí, para que sepan esto, fíjate. ¿Cuál es el problema con un paciente diabético que usara, por ejemplo, dapagliflozina, canagliflozina o empagliflozina? De entre las cosas buenas y malas, pues tiene que haber algo malo, ¿no? Fíjate bien. Dentro de lo malo de esos medicamentos, les puedo decir que los pacientes diabéticos, pues toda la vía urinaria, aquí pongo mi riñoncito, ¿no? Pongo mi urete, pongo mi vejiga, ¿no? Yo otro lado pongo lo mismo y pongo la uretra. Bueno, si estoy tirando glucosa todo el tiempo, preciosos, vamos a modificar el ¿qué? El pH. Y si modifico el pH, ¿qué crees? Tenemos problemas que son infecciones de tracto urinario. ¿Me explico? Son bien frecuentes. Por esa razón hay que tener mucho cuidado con los medicamentos. Ahora, estos fármacos a la larga no deben estar usados idealmente de acuerdo a las revisiones de la última de HELADA, ¿no? Dice que a partir de los 3 a 4 meses puede haber presencia de algunas hipovolemias o hipotensión postural. Y es justamente por eso, ¿no? Es justamente porque le quita pues, este sodio y disregula de alguna manera esta capacidad de la presión arterial. ¿De acuerdo? En las mujeres, como la uretra es muy pequeña, 3 a 4 centímetros, ocasiona vulvovaginitis porque todas las bacterias se comen la glucosa que se queda en la parte final del tracto urinario. ¿Sí me explico? Y un dato más, apúntalo por allí, mi estimado Raimundo, apúntalo. Se asocia a dos cosas importantes los medicamentos. Primero, se asocia a mayor número, esto es último, esto está lo último, lo más fresquecito de la ciencia, ¿no? Se asocia a mayor número de amputaciones, apunten eso, porque los pacientes se sabe que le quito glucosa y sodio a los tejidos, pero de la parte más periférica a la parte más central. Y actualmente, hay una cuestión muy interesante que se está haciendo justamente en relación al número de amputaciones, y se intentó valorar amputaciones con diversos medicamentos y se dieron cuenta que estos fármacos DAPA, CANA y EMPA tienen un alto índice justamente de asociado de una forma muy fuerte a amputaciones. ¿Me explico? Los pacientes con pie diabético y pacientes que tengan tipo de problemas no se recomiendan, aunque tengan muy buenos beneficios. ¿Sí me explico? Otros autores por allí dicen que también puede producir algún tipo de desmineralización ósea asociada a fracturas, pero eso no queda muy claro todavía. ¿Me voy explicando? ¿Sí, más o menos? Compañeritos, por allí. ¿Podría Sí. repetir esa última parte de por qué la asociación del mayor número de amputaciones o esa parte? Sí, No, básicamente se refiere a que todos los diabéticos en sus complicaciones se van viendo qué fármacos tienen, ¿no? Entonces hizo una regla estadística de buscar asociaciones y se dieron cuenta que está asociado. No sabemos exactamente el por qué, pero ya una asociación a mí ya me llama la atención. Y esa asociación, las recomendaciones no lo usan en pacientes que tengan algún proceso de necrobiosis, ¿no? O un pie diabético en evolución o algún proceso de isquemias a nivel periférico, ¿no? Entonces, como le digo, no tenemos toda la información porque evidentemente esos medicamentos tienen muy poco tiempo en el mercado, pero sí es importante que ustedes reconozcan, ¿no? Algunos procesos como de por qué se asocian, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a investigar? Yo creo que ahora en estos tiempos. Y la idea es que al perder glucosa y sodio y agua, hace que los tejidos periféricos caigan en isquemia de alguna manera, ¿de acuerdo? Porque pues, no van a tener este líquido que llegue a la zona, lo deshidratas tanto y pues lo secas, ¿no? Entonces es la teoría, ¿no? Lo que pretende mencionar. Sin embargo, no tenemos una claridad todavía de eso, ¿no? Si me entero de algún artículo que lo pueda demostrar, pues les informo directamente. Chicos, ¿sí vamos bien, precisos por allí? Sí, última parte. Fíjate bien, ¿eh? Última parte. Podríamos ver de forma sencilla, aquí tenemos nuestro dibujo de nuestra nefrona, ¿no? Que su túbulo contoneo proximal, el asa de Henle, el distal, ¿no? Y los túbulos colectores, ¿no? Que ustedes recuerdan perfectamente, ¿no? Bueno, no vamos a meter tanto show, muy sencillo, ¿no? Resulta que en este punto que llamaremos como tal la famosa aquí nefrona, como la unidad anatómico-estructural del riñón, ¿no? Cada riñón tiene 1 millón de nefronas, ¿no? Básicamente lo que quiero darles a entender es que
En este lugar que se llama, ¿no? El famoso túbulo contorneado proximal, ¿no? Vamos a encontrar el sitio número 1 de reabsorción de glucosa. Y aquí se encuentra el famosísimo SGLT2, ahí se va a encontrar, ¿de acuerdo? Se encuentra en el túbulo contorneado proximal. La parte más inicial, un poquito más alejado, preciosos, un poquito más alejado, no tan alejado, encontramos el famoso SGLT1, ¿no? ¿Qué es lo relevante? Esto lleva en celular de fisiología básica. El SGLT2, ¿no? Se va a encargar de absorber el 90% de glucosa. Y acuérdense, por reabsorción es que la glucosa pase de donde está y regresa a la sangre, porque ya está en la sangre, ¿no? Entonces va a la zona tubular y regresa a la sangre, ¿no? Y el SGLT1, ¿no? Más o menos podemos decir que reabsorbe cerca del 10% como tal de la glucosa. Por eso es que básicamente decimos que el túbulo contorneado proximal es el sitio donde reabsorbemos, ¿qué cosa? El 100% de ¿quién? De la glucosa, ¿de acuerdo? El 100% de la glucosa se reabsorbe. ¿Sí queda claro eso? Ahora, ¿por qué es interesante? Fíjate bien. Porque resulta que la dapagliflozina, vamos a poner aquí el dato por favor, trabaja sobre el famoso SGLT2. ¿Qué crees? La canagliflozina me gusta, también interesante, porque actúa sobre el 2 y el 1, mientras que la empagliflozina solamente va a actuar sobre ¿quién? Sobre el 2. ¿A qué voy con esto? ¿Por qué creen que para muchos médicos canagliflozina resulta ser mejor? Porque se encarga de que se elimine el 100%. ¿Sí me voy a explicar? No, no. Y más o menos, para que tengan este dato, porque eso es lo interesante, que ustedes sepan algunos conceptos. Más o menos, no me quiero meter en tanto show de calorías, pero más o menos cuando bloqueas únicamente al puro 2, más o menos al 2, perdemos una cantidad de 75 gramos más o menos de glucosa, más o menos. Eso es equivalente a, digamos que los carbohidratos, ¿no? Tienen que ver con su control calórico y como tal 4 calorías, nos llevaría más o menos a pensar que eliminamos cerca de 300 ¿qué? Calorías. O sea, me estás diciendo que nada es por tomarlo. Fíjate, si uso DAPA o EPA, elimino 300 calorías, pues es lo que me voy a correr, ¿no? Es lo que me hago, no tragando mucho chocolate, ¿no? Por eso estos fármacos, ¿qué efectos beneficiosos creen que van a tener, compañeros? Y esto es muy interesante utilizado hoy en el comercio. Efectos interesantes. ¿Reduce la glucemia? Sí. ¿Reduce la glucotoxicidad? Sí. Pero lo más importante es que pierden de peso. ¿Me explico o no? O sea, pierden de peso sin hacer nada. Por eso me llama la atención que los nutriólogos de repente los mandan, ¿sí me explico? Para que el paciente esté orinando calorías. No estoy diciendo que es para bajar de peso, ¿no? Porque ya había Víctor, le brillaban los ojos, ahorita, ¿no? No, Víctor, espérate. Son fármacos adyuvantes. ¿Sí me voy explicando? Son fármacos que nos pueden apoyar, porque ese es un problema bien grave, ¿no? Que el paciente de repente dice, oye, quiero bajar de peso, y la verdad, soy diabético, entonces regula su glucosa y le apoyas con alguno de estos y les va muy bien. ¿Sí me voy explicando? El tema nada más estar vigilando cómo está la infección del tracto urinario. Oye, ¿cómo le va con eso, no? A que tome un poquito más de agua. ¿Y qué crees? Si baja de peso, ¿qué crees que le pasa a la presión arterial? También reduce. Entonces, son fármacos que tienen múltiples efectos, ¿sí me explico? Pero un dato importante, acuérdate, trabaja a nivel renal, puede producir a la larga problemas renales, ¿no? Y estamos hablando prácticamente de problemas a la larga, que pueden acabar en enfermedad renal, justamente porque estoy trabajando sobre un órgano pues que tiene que tener un proceso fisiológico, ¿no? Cierro con esto ya me pasé, perdóname, estimada Ingrid, ya me pasé, perdóname. Último, ¿cuánto pierdo de glucosa utilizando, por ejemplo, si trabajo sobre ese GLT2, ¿no? Y el 1, más o menos, ¿qué dice la literatura? Pues está muy interesante. Puedo perder cerca de 100 gramos de glucosa, aproximadamente también 4 calorías, ¿no? Por cada gramo, igual a ¿qué? 400 ¿qué? Calorías, ¿no? La gente que usa canagliflozina, híjole, son gente que dice, puta, hasta bajé más de peso, ¿no? Lo cual me parece muy importante. No sé si me puedes explicar, es mucho más complejo esto, créanme, hasta los que dan fama de decir, pinche loco, ¿no? Se brinca la cinética, la absorción, el metabolismo. Sí, pero vuelvo a lo mismo. Me parece más importante que el medicamento lo puedan reconocer por su mecanismo y dónde está. ¿Sí me explico o no? De algunos efectos. Y ya, si nos presta tiempo, ¿verdad, Raimundo?
Ya después hacemos Pharma 2, ¿no? Y los volvemos a ver, pero con este detalle, ¿no? Porque es más complejo este proceso. No sé si me expliqué. ¿Ya le tomaste foto por ahí, Ariane? Lo hago más grande, ¿me tomaste foto ya? Sí, doctor. Bien, ¿qué es Powerful? ¿Alguna cosa más antes de receso? Pregunta por ahí, Rich. ¿Cuánto tiempo es sugerido máximo para la glucosidad? Fíjate, qué interesante. Aquí, todos los medicamentos para diabetes se recomienda siempre una vigilancia de 3 a 6 meses, ¿de acuerdo? Y estarlos intercambiando. ¿En qué sentido? No los dejo de por vida. ¿Sí me voy explicando? Los adyuvantes sí los podemos ir intercambiando y hay fármacos que usamos, por ejemplo, de base y no hay problema, como por ejemplo la metformina, ¿no? Que queda un poquito más de tiempo. Pero bueno, la idea es siempre apoyar al paciente. Nunca se queden con esas ideas, ¿eh? De que yo voy a tener siempre una glucosa de 150 y ya no me lo bajo más. Busquen opciones para los pacientes. Preciosos, me di a entender, ¿de verdad? ¿Quedó claro? ¿Por allí, compañeritas, compañeros? Sí, doctor. Sí, Perfecto. Repito, acuérdense de eso. El objetivo o la competencia del diplomado de farmacología aquí en la UNAM no es que sean expertos en farmacología cinética, ¿no? Ni dinámica. Es que conozcan los medicamentos que ustedes no los usan, ¿no? Son odontos, no usan tal cual, pero el paciente sí llega. ¿Sí me explicó? Llega tomándolos. Y es súper malo que lleguen diciendo, yo tomo empagliflozina, y ustedes, ¿qué es eso, no? No puede ser. La formación académica los debe llevar a esto. Ya después, si hacemos Pharma 2, porque les digo que el diplomado era más, el diplomado era de un año, ¿no? Pero decían, pues, son todos, es que son todos, no nos importa, doctor, la verdad. Si no es dolor, inflamación, no nos importa. Y entonces, por eso tuve que hacerlo a un diplomado de 6 meses, donde tuvieras los mayor número de medicamentos, pero me voy a quedar muy limitado. Y para el tiempo es muy limitado. Pero aún así, creo que te llevas una experiencia académica un poco más amable. ¿Me explico? Esa es la idea. Tratar de llevar esto a un mundo entendible, no tanto a la complejidad, porque si no, pues qué hueva, ¿no? Mejor lo leo yo, ¿no? ¿A poco no? Bien. Vámonos, 10 minutitos. Gaby, rapidísimo, ahí un cafecito ya algo rápido, ¿no? Un jugo de naranja al de ahí rápido, ¿no? Que nos dé